Merrow Tyndall se detuvo ante el espejo del pasillo, evaluando críticamente su aspecto. Un vestido azul claro con inserciones blancas realzaba su esbelta figura y llevaba el pelo rubio peinado con un estilo sencillo pero elegante. No era una belleza, pero su cálida sonrisa y sus expresivos ojos marrones siempre atraían la atención de los demás. Hoy era un día especial. El 10º aniversario de su vida en común coincidía con el esperado ascenso de Thorne en la compañía de seguros. Murrow había organizado en secreto una fiesta sorpresa, invitando a sus colegas y a algunos de sus amigos comunes. Se había gastado casi toda la paga extra de profesora en la fiesta, pero pensaba que había merecido la pena. Thorne se merecía un reconocimiento. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Los primeros invitados habían llegado antes de lo esperado. Merrow sonrió a su reflejo y fue a abrir la puerta. «Espero que no lleguemos demasiado pronto», dijo la voz familiar de Jenny, su colega de la escuela primaria Round Rock, donde ambas enseñaban. Brian insistió en que llegáramos pronto para ayudar con los últimos preparativos. «Llegáis justo a tiempo». Merrow abrazó a su amiga y estrechó la mano de su marido. «Thorne volverá dentro de una hora. Aún tenemos que preparar los aperitivos y colocar los últimos adornos». La casa se estaba llenando rápidamente de invitados. La mayoría eran colegas de Thorne en Seguros Meridian, y Merrow los conocía solo superficialmente. Observó con interés a la mujer alta y delgada, de pelo negro azulado, que no hablaba con nadie mientras miraba los cuadros de la pared. Había algo extraño en su actitud, como si estuviera estudiando la casa en lugar de disfrutar de la fiesta. «Esta es Raven, la nueva contable del departamento de Thorne», le susurró al oído Greg Palmer, el ayudante de su marido. «Solo lleva un par de meses con nosotros, pero ya se ha vuelto indispensable. Thorne dice que ha solucionado nuestro caos contable en cuestión de semanas». Merrow sonrió y se dirigió hacia la desconocida. «Raven, ¿verdad? Soy Merrow, la mujer de Thorne. Me alegro de que hayas podido venir». La mujer se volvió y una extraña sonrisa apareció en su rostro. «Por fin nos conocemos. Thorne me ha hablado mucho de usted». Había algo antinatural en la forma en que dijo esa frase estándar. Era como si hubiera una mueca de desprecio detrás. Pero antes de que Merrow pudiera replicar, sonó el timbre, anunciando la llegada de otro invitado. «Lo siento, tengo que cogerlo», dijo Murrow, aliviado de poder interrumpir aquella extraña conversación. A las 8 en punto la casa estaba llena de invitados, y todos esperaban con impaciencia al celebrante. Mientras la llave giraba en la cerradura, Merrow susurró: «Ya está aquí», y todos callaron, preparándose para gritar: «¡Sorpresa!». Thorne Tyndall, un hombre alto, de cabello castaño claro que empezaba a ralear y atentos ojos azules, estaba en el umbral de la puerta con una expresión de auténtico asombro en el rostro. «¿Qué es todo esto?», empezó, pero sus palabras quedaron ahogadas por los vítores de los invitados. Merrow corrió hacia su marido y lo besó en la mejilla. «Felicidades por tu ascenso, cariño, y por nuestro aniversario». El rostro de Thorne se congeló por un momento, pero luego sonrió ampliamente y abrazó a su esposa. «No puedo creer que hayas organizado todo esto», dijo lo bastante alto para que los demás lo oyeran. «Estás llena de sorpresas, querida». La fiesta iba cobrando impulso. Thorne, que parecía un poco tenso al principio, pronto se relajó y se convirtió en el centro de atención, hablando del nuevo proyecto que le había reportado un ascenso. Merrow observaba a su marido con orgullo, encantada con su éxito. En momentos como este, sintió con especial intensidad que había tomado la decisión correcta al decir sí a su propuesta de matrimonio 10 años atrás. En medio de la fiesta, Merrow se dio cuenta de que Raven se sentaba a menudo junto a Thorne. Intercambiaban miradas y comentarios en voz baja que parecían demasiado personales para una relación de trabajo. Algo en su interacción la inquietaba vagamente,
pero alejó esos pensamientos. Hoy era un día de celebración, no de sospechas. A las 11 en punto, la mayoría de los invitados se habían marchado, dejando tras de sí platos sucios, copas sin terminar y una sensación general de éxito. Merrow, cansado pero satisfecho, empezó a recoger los platos mientras Thorne despedía a los últimos invitados. «Déjalo para mañana», dijo volviendo al salón. «Ya has hecho bastante por hoy». «Tienes razón», asintió Murrow hundiéndose en el sofá. «¿Qué tal la fiesta? Espero que no te disgustara la sorpresa». Thorne se sentó a su lado y le cogió la mano. «Fue inesperado, pero agradable. Gracias», le besó la frente. «Por cierto, creo que ya conoces a Raven. ¿Qué te parece?» Merrow pensó un momento. «Parece interesante y parece que os lleváis bien». «Es una profesional», respondió Thorne con una leve sonrisa. «Y tiene una perspectiva fresca de muchas cosas. Creo que podríamos aprender mucho de ella». No había nada inusual en sus palabras, pero algo en su tono hizo recelar a Merrow. Pero estaba demasiado cansada para más discusiones. «Creo que necesito acostarme», dijo, levantándose. «¿Vienes?» «Enseguida», dijo Thorne. «Quiero revisar un par de correos más del trabajo». Murrow asintió y se dirigió al dormitorio. No se dio cuenta cuando su marido sacó el teléfono y marcó rápidamente un mensaje. Su rostro adoptó una expresión diferente, fría y calculadora. Por la mañana, Merrow se despertó antes de lo habitual. Thorne seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Se levantó de la cama sin hacer ruido y se dirigió a la cocina, decidida a preparar un desayuno especial. La casa no estaba demasiado limpia después de las fiestas de la noche anterior, así que decidió hacer algo de limpieza al mismo tiempo. Recogiendo los vasos vacíos en el salón, Merrow se dio cuenta de repente de que no encontraba su teléfono móvil. Buscó en la cocina, en el baño e incluso debajo del sofá, pero no lo encontró. La última vez que recordó haberlo puesto sobre la mesa del pasillo fue cuando recibió a sus primeros invitados. Caminó en silencio por el pasillo, intentando no despertar a Thorne. Tampoco había teléfono en el vestíbulo. Murrow frunció el ceño. Estaba segura de que lo había dejado allí. Quizá alguno de los huéspedes lo había movido accidentalmente o se había caído detrás de la mesilla de noche. Arrodillándose, miró debajo de los muebles. No había ningún teléfono, pero vio algo brillante. Un pequeño broche plateado en forma de pájaro. Murrow lo cogió y lo examinó. Definitivamente no eran sus joyas. Se le debió de caer a algún invitado. En ese momento oyó voces procedentes del estudio de Thorne. Extraño, ya que se suponía que su marido dormía en el dormitorio. Levantándose en silencio, Merrow se dirigió a la puerta del estudio, que estaba ligeramente entreabierta. «Estúpida, ni siquiera lo sabe», oyó la voz de Thorne con una sorna que no era su tono habitual. «Haciendo esta ridícula fiesta, gastando un dinero que podríamos haber utilizado de forma mucho más eficaz. Ella confía plenamente en ti, es obvio», respondió una voz femenina que Merrow reconoció de inmediato. «Raven. Eso facilita nuestro plan». «Claro que sí», sonrió Thorne. 10 años de manipulación no se han echado a perder. Cree que fue idea suya fusionar nuestras finanzas y darme el control de todos los activos. Tú eres quien mejor puede juzgarlo, querida», dijo la última frase, imitando claramente la voz de Merrow. «¿Cuándo estarán listas las escrituras de la casa?», preguntó Raven en tono serio. «En una semana, 2 como mucho». Seith prometió acelerar el proceso. «Para entonces habré transferido el resto de mis ahorros a cuentas en el extranjero. Estará arruinada y la casa embargada». «¿Y su padre? Podría verse involucrado». Merrow se llevó la mano a la boca. Su padre, Vance Hadley, siempre había mirado a Thorne con ligera desconfianza, aunque nunca había expresado abiertamente su opinión. «¿El viejo?», resopló Thorne.
Respeta demasiado las decisiones de su preciosa hija como para interferir. Además, también tengo un plan para eso. No solo se quedará sin dinero. Bajó la voz y Murrow tuvo que esforzarse para oír el final de la frase, sino que estaría fuera de nuestras vidas por completo, para siempre. Raven rió suavemente. ¿Estás seguro de que eso es necesario? No bastaría con dejarla sin dinero y abandonarla. Hay demasiados riesgos. Podría empezar a hacer preguntas, acudir a abogados. No, es más seguro así. Además, piensa en el seguro. Murrow sintió un escalofrío. Su marido y su amante no solo planeaban dejarla desamparada, sino que parecían estar discutiendo algo mucho más siniestro. Se alejó lentamente de la puerta, intentando no hacer ruido. Llegó a la puerta principal, la abrió con cuidado y salió al porche, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Una vez fuera, se permitió respirar hondo. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo del pantalón el broche que había encontrado. Ahora sabía a quién pertenecía. Su vecina, la señora Finch, siempre madrugaba. Merrow podía ver la luz en sus ventanas. Sin pensarlo más, se dirigió al otro lado de la calle, a la casa de la mujer mayor. «Merrow, querida, ¿qué te pasa?», preguntó la señora Finch al abrir la puerta y ver el rostro pálido de su vecina. «Parece como si hubieras visto un fantasma». «¿Puedo utilizar su teléfono, señora Finch?». La voz de Murrow sonaba extraña incluso para ella misma. «Necesito llamar a mi padre urgentemente». La anciana la condujo al salón y le tendió su anticuado teléfono fijo sin más preguntas. A Merrow aún le temblaban las manos cuando marcó el número familiar. Al tercer timbrazo, sonó una voz profunda y tranquila. «Aquí Hadley». «Papá», exhaló Merrow, y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. «Necesito tu ayuda, ahora mismo. ¿Qué te ocurre?». En la voz de su padre se percibió de inmediato una nota de preocupación. «No puedo explicártelo por teléfono». Murrow miró a la señora Finch, que se había retirado con tacto a la cocina, pero aún podía oír la conversación. «Thorne está planeando algo terrible. Le oí hablar con una mujer con la que parece estar saliendo. Hablaban de dejarme sin dinero, quedarse con mi casa y... algo aún más aterrador. Tengo miedo de volver a casa». Se hizo el silencio en el teléfono durante unos segundos. «¿Dónde estás ahora?», preguntó finalmente Vance. «En casa de la señora Finch, nuestra vecina. Salí de casa cuando me di cuenta de lo que pasaba». «¿Sabe Thorne que los oíste hablar?». «No, seguro que no. Creyeron que aún dormía». «De acuerdo». La voz de mi padre se volvió serena y clara como cuando aún estaba en el ejército. «Esto es lo que vas a hacer. Vas a venir a casa ahora y actuarás con normalidad. No insinúes que sabes algo. Dirás que fuiste a casa de la SRA. Finch a pedirle, digamos, un poco de leche para el desayuno. Estaré allí en una hora. Diré que estaba de paso y pensé en venir a felicitar a mi yerno por su ascenso. ¿Me entiende?». «Sí», tragó saliva Merrow. «Pero, papá, me temo que... confía en mí». Su voz se suavizó. «No dejaré que nadie te haga daño, jamás. Haz lo que te digo. En una hora estaré allí». Al colgar el teléfono, Merrow respiró hondo. El miedo seguía atenazándola, pero ahora había una extraña calma. Su padre, Vance Hadley, no era solo un ex militar, era un hombre que siempre cumplía su palabra. Si decía que estaría allí en una hora, entonces en una hora el mundo se pondría patas arriba para Thorne Tyndall. Con una sonrisa falsa dio las gracias a la señora Finch, le pidió prestado un cartón de leche y regresó a la casa donde la esperaba el hombre que creía el amor de su vida, pero que resultó ser su peor pesadilla. Vance Hadley estaba sentado al volante de su vieja pero inmaculadamente cuidada camioneta, agarrando con fuerza el volante. Su rostro, cubierto por una red de arrugas que no hacían sino aumentar su expresión severa, permanecía impenetrable, pero en su interior se desataba una tormenta. En 30 años de servicio militar había aprendido a controlar sus emociones, pero ahora, cuando se trataba de su única hija,
le resultaba especialmente difícil. Después de la llamada de Murrow, solo había hecho 2 llamadas. La primera a su viejo amigo y antiguo compañero de trabajo, Lowell Pierce, que había trabajado como investigador después del ejército y ahora era su mano derecha en la empresa de seguridad. La segunda, a su abogado, que debía empezar inmediatamente a recabar información sobre la situación financiera de la familia Tyndall. Al llegar a casa de su hija, Vance notó que la cortina de la ventana temblaba ligeramente. Merrow le estaba esperando. Respiró hondo, cuadró los hombros y salió del coche. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Merrow estaba en el umbral, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero se obligó a sonreír. «Papá, qué sorpresa», dijo en voz lo bastante alta como para que Thorne, dondequiera que estuviera en la casa, la oyera. «Pasaba por aquí. Pensé en pasar a desearos un feliz aniversario». Vance abrazó a su hija susurrándole al oído. «Lo estás haciendo muy bien. Sigue jugando». En el salón, Thorne estaba sentado ante su portátil y su rostro adoptó una expresión de bienvenida al ver a su suegro. «Vance, qué sorpresa». Se levantó y le tendió la mano. «Me alegro de verte». Vance le estrechó la mano, notando el ligero nerviosismo en la voz de su yerno. Siempre tan seguro de sí mismo, Thorne parecía un poco tenso ahora. «No podía faltar», contestó Vance con una sonrisa que no tocaba sus ojos. 10 años juntos, y un ascenso, doble celebración. «Sí, soy afortunado». Thorne lanzó una rápida mirada a Merrow. «No solo con una carrera, sino con una esposa». Vance notó que la mano de su hija apoyada en el respaldo del sofá temblaba ligeramente, pero por lo demás aguantaba bien. «Merrow me estaba contando lo de la fiesta de anoche», continuó. «Me hubiera gustado estar allí, pero los asuntos de la empresa, usted lo entiende». «Por supuesto», asintió Thorne. «Tu empresa de seguridad está creciendo. He oído que tienes un contrato con el gobierno de la ciudad». «Así es. Ahora nuestra gente proporciona seguridad a varias instalaciones municipales». Vance se sentó en su silla, demostrando que no iba a marcharse pronto. «Tengo algo de tiempo libre y he pensado que podríamos comer juntos, para celebrar tus vacaciones». Thorne dudó un momento. «En realidad, tengo una reunión dentro de 1 hora». «Está bien», lo interrumpió Vance. «Esperaré. Quería hablar contigo de unos asuntos de negocios». «Asuntos de negocios». Los ojos de Thorne destellaron algo parecido a la alarma, pero se recompuso rápidamente. «¿Por qué no? Puedo cambiar la cita». Merrow se ofreció a preparar té, y Vance la siguió hasta la cocina, dejando a Thorne en el salón. «Estaban hablando de unas escrituras de la casa», susurró Murrow, sacando tazas. «Y sobre transferir dinero a cuentas en el extranjero». Vance asintió. «Lowell ya está trabajando en ello. Está investigando todas las transacciones financieras de los últimos años. ¿Qué se supone que debo hacer?». Había miedo en los ojos de Merrow. «No puedo fingir que no sé nada cuando él está cerca». «Sí puedes», dijo Vance con firmeza. «Y lo harás. No tardarás mucho, te lo prometo». Cuando volvieron al salón, Thorne estaba al teléfono, al parecer cancelando su cita. Cuando terminó, sonrió tenso. «¿De qué asuntos de negocios querías hablar, Vance?» «De seguros», respondió. «Últimamente he estado pensando en ampliar la cobertura de seguros de nuestra empresa. Como profesional, ¿qué consejo me darías?». La hora siguiente la pasamos hablando de varios programas de seguros. Thorne se fue relajando poco a poco, encontrándose en terreno conocido. Vance escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, dando la impresión de verdadero interés. En medio de la conversación, el teléfono de Vance vibró. Al mirar la pantalla, vio un mensaje de Lowell. «He encontrado unas traducciones interesantes. Tenemos que hablar». «Disculpe», dijo Vance, levantándose. «Tengo que atender esta llamada. El trabajo importa».
Salió al porche y marcó el número de Lowell. «¿Qué has encontrado?», preguntó sin preámbulos. Durante los últimos 3 años, Thorne ha estado retirando sistemáticamente dinero de las cuentas conjuntas. La voz de Lowell era grave. Pequeñas cantidades al principio, luego cada vez mayores. La cantidad total se acercaba a los $200,000. ¿A dónde iba a parar el dinero? Parte iba a la cuenta personal de Thorne, que Murrow no parece conocer, pero la mayor parte... Lowell hizo una pausa. La mayor parte fue a pagar deudas. Deudas de juego, Vance. Vance frunció el ceño. Nunca se había dado cuenta de que su yerno tenía adicción al juego. ¿Casinos en línea? No solo eso. Hay transferencias a cuentas vinculadas a casas de apuestas ilegales, lo que significa que podría haberse endeudado con gente que no acude a los tribunales para resolver asuntos financieros. ¿Ya me entiendes? Lo sé, respondió Vance sombríamente. ¿Y los bienes inmuebles? Aquí es aún más interesante. La casa en la que viven se compró con el dinero de Merrow, o mejor dicho, con el dinero que le diste como regalo de bodas. Pero hace 6 meses, Thorne la convenció de algún modo para que volviera a otorgar las escrituras, y ahora él es el único propietario. ¿Y el seguro? Mencionaron algo sobre el seguro. Lowell silbó en voz baja al otro lado de la línea. Esto sí que es serio. Hace 3 meses, Thorne contrató un gran seguro de vida para Murrow. Él era el beneficiario. Vance sintió que le subía una rabia fría por dentro. Sus peores temores se confirmaron. «He encontrado algo más», continuó Lowell. «Raven Galbraith, una contable de su empresa. Está claro que mantienen una estrecha relación. Muchas cenas juntos, pagadas con la tarjeta de Thorne, reservas de hotel, pero eso no es lo interesante. Ella tiene una condena por fraude. Cumplió 2 años, salió hace 4. «Buena gente», dijo Vance. «Sigue investigando, especialmente sobre estos acreedores. Necesito saber con quién estamos tratando». De vuelta en la casa, Vance descubrió que el ambiente había cambiado. Thorne parecía tenso y Merrow estaba sentado en el sofá con el rostro congelado. «¿Va todo bien?», preguntó Vance, cambiando la mirada de su hija a su yerno. «Por supuesto», respondió Thorne con demasiada rapidez. «Solo un pequeño malentendido. Merrow quiere gastar parte de nuestros ahorros en renovar la casa y no creo que sea un buen momento». Vance miró atentamente a su hija, que negó débilmente con la cabeza. No se había hablado de reparaciones. «Lo comprendo», dijo lentamente. «Los asuntos financieros siempre son difíciles en una familia. Por cierto, Thorne, ¿dijiste que planeabas unas vacaciones este verano?» «Sí, a Europa». Thorne estaba evidentemente contento de cambiar de tema. «Italia, Francia. Merrow lleva años queriendo ver París». «Suena maravilloso», sonrió Vance, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Y caro». «Llevamos mucho tiempo ahorrando para este viaje». Thorne empezaba a mostrarse molesto. «Nuestras finanzas están en perfecto orden. No hay por qué preocuparse». «No estoy preocupado». Vance se puso en pie. «Solo me preguntaba por la vida de mi hija». «Bueno, no te robaré más tiempo. Thorne, gracias por la consulta del seguro». Se volvió hacia Merrow. «Querida, ¿me acompañas al coche?» En el porche, Vance abrazó a su hija con fuerza. «Te sacaré de esta», susurró. «Pero ahora tienes que tener mucho cuidado. No actúes como si supieras algo. Y lo más importante, no comas ni bebas nada de lo que te ofrezca». Los ojos de Merrow se abrieron de par en par, horrorizados. «¿Crees que puede...?» «No sé de lo que es capaz», la interrumpió Vance. «No quiero correr riesgos. Si te da demasiado miedo, vete enseguida. Acude a mí o a la señora Finch, pero no te quedes a solas con él». «Lo entiendo», dijo Merrow en voz baja. «Gracias, papá». Vance vio a su hija entrar de nuevo en la casa y el corazón se le apretó de dolor. 10 años atrás, había guardado silencio cuando empezó a dudar de Thorne. No había querido interferir, respetando la decisión de su hija.
ahora sabía que había sido un error. Subiendo a su camioneta, Vance se dirigió directamente a la oficina de su empresa de seguridad, donde le esperaba Lowell Pierce. El anciano investigador, de pelo canoso y atentos ojos grises, parecía preocupado. «He encontrado algo más», dijo en cuanto Vance entró en la oficina. «Y no es nada alentador». Extendió las impresiones de los extractos bancarios y las fotografías sobre el escritorio. Thorne Tyndall empezó a apostar hace unos 4 años. Al principio eran apuestas pequeñas, pero poco a poco las cantidades fueron aumentando. Al parecer, perdía más a menudo de lo que ganaba. Hace 2 años, pidió su primer préstamo a alto interés a algunas figuras del crimen organizado. ¿Sus nombres?, preguntó Vance secamente. ¿Le dice algo el apellido Vauquelin? Vance se lo pensó un momento y luego asintió lentamente. Familia franco-canadiense. Controla parte del negocio del juego en el este. Unos tipos muy desagradables. Exacto, confirmó Lowell. Y Thorne les debe una gran suma de dinero. El último pago vence en 15 días. Eso explica las prisas. Vance se frotó la barbilla. Planea fugarse con el dinero antes de que venza el plazo, dejando que Merrow se ocupe de las consecuencias. Puede que incluso le prepare un golpe. «Hay buenas noticias», dijo Lowell. «Este imbécil no es tan listo como se cree. Dejó muchos rastros. Tenemos pruebas de malversación de fondos de la empresa, fraude documental, fraude al seguro. ¿Qué hay de Raven Galbraith? Es una profesional, eso seguro. Inteligente, calculadora y despiadada. La última vez hizo un plan con el director financiero de la empresa para la que trabajaba. Se enamoró de él, ganaron unos cuantos millones juntos y luego desapareció con el dinero, dejándole a él para que se las apañara con la policía. A él le cayeron 15 años, a ella solo 2, gracias a un acuerdo con la fiscalía. Y ahora planea hacer lo mismo con Thorne, dijo Vance pensativo. Eso suena bastante bien. No me sorprendería que sus planes no incluyeran compartir dinero con él. Probablemente lo utilizará y luego lo dejará. Vance examinó las fotografías. Una mostraba a Thorne y Raven sentados en un restaurante, demasiado juntos para una relación de trabajo. Otra los mostraba entrando en un hotel. La tercera estaba tomada en el exterior de un edificio de oficinas. «¿Qué lugar es este?», preguntó, señalando la última foto. «El bufete de abogados Seith y Asociados», respondió Lowell. «Están especializados en transacciones inmobiliarias. Al parecer, allí es donde Thorne va a conseguir las escrituras de la casa». Vance miró a su viejo amigo. «Necesito saberlo todo sobre este bufete. ¿Quiénes son? ¿Con quién trabajan? Si tienen problemas con la ley. Y lo más importante, quiero saber hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero». «Ya estoy trabajando en eso», asintió Lowell. «Pero hay algo más que deberías saber. Thorne ha adquirido recientemente algunas drogas que, combinadas entre sí, pueden causar ciertos problemas de salud, problemas que pueden parecer naturales». Vance tiene la cara petrificada. «¿Están seguros?» «Lamentablemente, sí. Revisé su historial de compras. Algunas sustancias las pidió online usando servicios anónimos. Otras las consiguió a través de un farmacéutico que conocía, un auténtico estafador, por cierto». Vance sintió que le recorría un escalofrío. El fraude financiero era una cosa, pero dañar deliberadamente la salud de Merrow era otra. «Tenemos que movernos rápido», dijo. «No puedo arriesgar la vida de mi hija». «Lo comprendo». Lowell puso la mano en el hombro de su amigo. «Pero tenemos que tener cuidado. Si lo asustamos antes de que esté preparado, podría desaparecer o, peor aún, hacer algo desesperado. ¿Qué sugieres?» «Seguir recogiendo pruebas, poner la casa bajo vigilancia y...» Lowell vaciló. «Quizá deberíamos pensar en convencer a Murrow de que se mude contigo temporalmente, con algún pretexto». Vance negó con la cabeza. Ella no estaría de acuerdo, pase lo que pase,
Ella sigue queriéndole, o eso cree. Además, si ella se fuera de repente, podría provocarlo. Entonces tenemos que acelerar el proceso. Lowell empezó a reunir papeles. Me pondré en contacto con mis antiguos colegas de la policía, extraoficialmente, por supuesto, a ver qué pueden contarnos sobre el modus operandi de la familia Bocquelin en esta región. Vance asintió y se volvió hacia la ventana. Empezaba a llover, y las gotas caían por el cristal como lágrimas. Recordó cuando llevaba a su hija al altar 10 años atrás. Ella había sido tan feliz, tan segura de su elección. Y él vio algo frío en los ojos de Thorne cuando miraba a su novia. No amor, sino cálculo. Pero guardó silencio, no quería estropear la felicidad de su hija. Ahora sabía que su primera impresión había sido correcta. Thorne nunca había amado a Merrow. Ella había sido un medio para un fin, un medio que ahora era innecesario. Nunca me lo perdonaría si le pasara algo, dijo Vance en voz baja. No ocurrirá, dijo Lowell con firmeza. No dejaremos que ocurra. Vance se volvió hacia su amigo, y en sus ojos había la determinación de un hombre que haría cualquier cosa por proteger a su familia. Sí, dijo, no lo permitiremos. Merrow estaba sentado a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente el té que hacía tiempo que se había enfriado. Había un silencio tenso en la casa desde que su padre se había marchado. Thorne se había encerrado en su estudio, citando trabajo urgente, y ella estaba sola con sus pensamientos y temores. 10 años de matrimonio. 10 años que ahora no parecían más que mentiras. Intentó recordar el momento en que todo se había torcido, pero no pudo precisarlo. Tal vez ese momento no existiera. Tal vez Thorne nunca la había amado. El teléfono de su bolsillo vibró. Había llegado un mensaje de su padre. Aguanta, estamos trabajando. No firmes nada de lo que te sugiera y recuerda, escribe todo lo que puedas. Merrow respiró hondo. Tenía que recobrar la compostura y pasar a la acción. Fingir que no sabía nada no sería fácil, pero tenía que intentarlo, por su propio bien y por el de su padre, que ahora lo arriesgaba todo para ayudarla. En el estudio, Thorne hablaba en voz alta por teléfono. Merrow se acercó en silencio a la puerta, escuchando. Sé lo del plazo. La voz de Thorne sonaba tensa. El dinero llegará a tiempo. No, sin retrasos, entiendo. Mira, solo necesito 2 semanas. De acuerdo, lo entiendo. Al terminar la conversación, Merrow oyó que Thorne arrojaba el teléfono sobre la mesa con fuerza y maldecía. Apartándose rápidamente de la puerta, volvió a la cocina y encendió la tetera, fingiendo que había estado preparando té fresco todo el tiempo. Unos minutos más tarde, Thorne salió del estudio, con el rostro pálido y gotas de sudor apareciéndole en la frente. ¿Va todo bien?, preguntó Murrow, tratando de mantener su voz informal. Sí, solo un cliente difícil. Intentó sonreír Thorne, pero la sonrisa era torcida. Mira, he estado pensando en lo que hablamos. Quizá tengas razón en lo de las reformas. La casa necesita una puesta al día. Merrow apenas se contuvo y frunció el ceño. Nunca habían hablado de renovaciones. Esa era una mentira que Thorne había inventado para su padre. ¿De veras? Trató de aparentar sorpresa. Creía que pensabas que era una pérdida de dinero. He cambiado de opinión. Thorne se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Te mereces la casa de tus sueños. Por cierto, creo que deberíamos renegociar algunos de nuestros acuerdos financieros. Ya está, pensó Merrow. Allá vamos. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, intentando que su voz sonara más interesada que recelosa. He estado hablando con nuestro asesor financiero, dijo Thorne con indiferencia, pero sus ojos observaban atentamente su reacción. Cree que podríamos optimizar nuestras inversiones, trasladar parte de los fondos a instrumentos más rentables. Suena razonable. Merrow tomó un sorbo de té para ocultar el temblor de sus manos. ¿Qué sugiere exactamente? Nada complicado.
Thorne parecía animado por su acuerdo. Habrá que firmar algunos papeles. Lo prepararé todo. Por supuesto, sonrió Murrow. Solo me gustaría leer los papeles primero. Ya sabes que siempre intento ponerme al día con nuestras finanzas. Los ojos de Thorne brillaron de irritación durante una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, cariño. Dejaré que lo investigues. Aquella noche, cuando Thorne volvió a encerrarse en su despacho para hacer otra llamada telefónica, Merrow aprovechó el momento y fue al dormitorio de ambos. Sabía que su marido guardaba unos papeles en un cajón de la mesilla de noche. Abrió el cajón con cuidado y encontró una pila de papeles, extractos bancarios, recibos, varios sobres con sellos oficiales. Rápidamente, revisó el contenido y encontró lo que buscaba. El extracto de la cuenta conjunta del último mes. Las cifras hablaban por sí solas. Regularmente se retiraban grandes sumas de la cuenta y se transferían a una cuenta desconocida. Merrow sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos del documento. Entonces le llamó la atención un sobre con el logotipo de una compañía de seguros. Dentro había una póliza de seguro de vida de $500,000 a su nombre. Thorne figuraba como beneficiario. A Murrow le temblaron las manos. Su padre tenía razón. Thorne no solo iba a dejarla sin dinero, sino que planeaba algo mucho más siniestro. Cuando oyó pasos en el pasillo, se apresuró a guardar los papeles y cerró el cajón. Cuando Thorne entró en el dormitorio, ella ya estaba sentada en la cama con un libro en las manos, fingiendo estar absorta en la lectura. «Siento estas llamadas constantes», dijo sentándose a su lado. «Son tiempos difíciles en el trabajo». «No pasa nada». Murrow cerró el libro. «¿Todo va bien?» «Claro», sonrió Thorne, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo un poco de dificultad con un proyecto. Por cierto, mañana tengo que reunirme con nuestro abogado para hablar de los documentos que te mencioné. ¿Te importaría venir conmigo? No tardaré mucho». Merrow dudó un momento. No quería encontrarse en una situación en la que pudiera verse obligada a firmar algo, pero negarse podría levantar sospechas. «Mañana tengo clase hasta las 2», dijo. «Si la reunión es después de esa hora, puedo ir». «Estupendo». Thorne parecía complacido. «Haré el arreglo de las 3». Al día siguiente, después de las clases, Merrow se detuvo en una tienda de electrodomésticos y compró una pequeña grabadora. Si podía grabar las conversaciones de Thorne, sería una prueba irrefutable de sus planes. La oficina del bufete de abogados Seith y Asociados estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito comercial de Round Rock. Thorne ya la esperaba en el vestíbulo, mirando nervioso su reloj. «Llegas tarde», dijo con un deje de irritación en la voz. «Lo siento, había un atasco», mintió Murrow. «¿Es aquí donde trabaja nuestro abogado?» Marcus Seith era un hombre delgado, de mediana edad, pelo ralo y mirada aguda. «Señor y señora Tyndall, me alegro de verles». Les estrechó la mano y señaló las sillas que había frente a su escritorio. «Todo el papeleo está listo, tal como habíamos hablado, señor Tyndall». Merrow cogió los documentos y empezó a estudiarlos. De un vistazo se dio cuenta de que no se trataba en absoluto de una optimización fiscal. Se trataba de transferir la propiedad de su casa y de todos sus bienes comunes exclusivamente a nombre de Thorne. «No acabo de entenderlo», dijo, tratando de que su voz sonara más desconcertada que asustada. «¿Por qué íbamos a poner todos los bienes solo a tu nombre?» «Es una medida temporal», contestó Thorne rápidamente. «Para protegerte de posibles demandas contra tu colegio. Ya sabes lo fácil que les resulta a los padres demandar a los profesores hoy en día». «No sé, Thorne», frunció el ceño, fingiendo considerar seriamente sus palabras. «Eso parece bastante radical. Quizá deberíamos consultar a otro abogado». El rostro de Thorne se contorsionó de ira por un momento, pero enseguida se recompuso. «Por supuesto, si lo considera necesario», su voz sonó tensa.
pero ya he pagado al señor Seith para que prepare estos documentos, y un retraso podría costarnos dinero. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Por qué no reprogramamos la firma para la semana que viene? Al salir del despacho, Thorne caminó en silencio junto a Merrow hasta el aparcamiento. Tenía el rostro sombrío y la mandíbula apretada. Solo cuando entraron en el coche habló por fin. «No sabes lo que estás haciendo». Su voz era tranquila, pero había en ella una rabia apenas contenida. «Estos documentos deben firmarse lo antes posible». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó Merrow tratando de mantener su voz inocente. «Podemos volver dentro de una semana, cuando lo haya pensado mejor». «No tenemos una semana». Thorne golpeó el volante con las manos. Luego, respirando hondo, intentó sonreír. «Lo siento. Estoy preocupado por nuestras finanzas. Es un buen momento para hacer un cambio así, y me temo que vamos a perder la oportunidad». Aquella tarde, cuando Thorne volvió a encerrarse en su despacho para hacer otra llamada telefónica, Merrow activó la grabadora que había comprado y la colocó cuidadosamente cerca de la puerta del despacho, ocultándola tras un pequeño jarrón decorativo. Media hora más tarde, oyó el portazo del despacho y guardó rápidamente la grabadora en el bolsillo de su bata. «Me voy», anunció Thorne entrando en el salón. «Tengo una reunión urgente con un cliente. No me esperes para cenar». En cuanto la puerta principal se cerró tras Thorne, sacó la grabadora de voz y pulsó el botón de reproducción. «No puedo esperar más». La voz de Thorne sonaba tensa. «Se negó a firmar los papeles hoy. No creo que sepa nada. Solo está siendo cautelosa. Vokelin ha vuelto a llamar. Dice que si no recupero el dinero antes del fin de semana, tendré problemas. Lo sé, Raven, lo sé. Tengo que acelerar nuestro plan». Hubo una pausa, como si estuviera escuchando una respuesta. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Si le das demasiado, podría levantar sospechas». «Vale, lo intentaré esta noche. ¿Le gusta el chocolate caliente antes de dormir? Se lo pondré». «Sí, y mañana lo intentaremos de nuevo con los documentos. Si no se siente bien, no tendrá tiempo de escudriñar los papeles». Merrow se quedó frío. Sus peores temores se confirmaron. Thorne planeaba envenenarla. Y por lo que parecía, esta noche. Rápidamente marcó el número de su padre. «Va a poner algo en mi chocolate caliente esta noche», dijo en cuanto Vance contestó. «He grabado su conversación con Raven». «Sal de casa inmediatamente». La voz de su padre era enfática. «Ven a mi casa. No podemos arriesgar más tu seguridad». Merrow metió rápidamente las cosas más necesarias en una pequeña bolsa. Luego escribió una breve nota. «Jenny me ha pedido que le ayude con los preparativos de un acto escolar. Volveré tarde. No me esperes despierta». Salió de casa, subió al coche y se dirigió a casa de su padre. De camino, vio un coche familiar aparcado frente a un pequeño restaurante. El coche de Thorne, y junto a él, el elegante Audi negro que había visto en la puerta del bufete, el coche de Raven. En un impulso repentino, Murrow aparcó a unos metros del restaurante y, poniéndose gafas de sol y un sombrero para que no la reconocieran, se dirigió a la entrada. A través del gran ventanal, pudo ver a Thorne y Raven sentados en una mesa del rincón, absortos en una conversación. Merrow decidió arriesgarse. Entró en el restaurante y se sentó cerca de ellos, de espaldas a la mesa, pero de modo que pudiera ver su reflejo en el espejo de la pared. Después de pedir un café, sacó su teléfono y, fingiendo consultar sus mensajes, encendió la grabación. «¿Estás segura de que tu contacto es fiable?». La voz de Thorne le llegó en fragmentos de frases. «Estos documentos deben de ser impecables». «No te preocupes», dijo Raven en voz baja pero segura. «Llevo años trabajando con él. Todo saldrá bien. En cuanto su mujer firme los papeles, podremos actuar». «¿Y Vokelin?». Cada vez insiste más. «He organizado una reunión para mañana. Diremos que tenemos parte del dinero y pediremos un aplazamiento para el resto.
Eso nos dará tiempo para ultimar nuestro plan. Thorne negó con la cabeza. No conoces a Bouquelin. No es la clase de hombre que concede aplazamientos. Confía en mí, sonrió Raven, y había algo depredador en su sonrisa. Tengo experiencia con gente así. El teléfono de Thorne sonó y miró la pantalla irritado. Es él otra vez, dijo, mostrándole el teléfono a Raven. Es la tercera vez hoy. Contesta, se encogió de hombros Raven. Dile que estamos listos para vernos mañana. Thorne asintió y salió del restaurante para hablar. En cuanto se perdió de vista, Raven sacó el teléfono y marcó rápidamente un mensaje. Luego miró a su alrededor y, tras asegurarse de que Thorne seguía fuera, se levantó y se dirigió al aseo de señoras. Merrow aprovechó el momento. Se acercó a su mesa y, fingiendo ajustarse el bolso, echó un rápido vistazo al teléfono de Raven que había dejado sobre la mesa. La pantalla seguía activa y Merrow vio el último mensaje enviado. Reunión mañana a las 15. Thorne no sospecha. Y lo más extraño de todo es que el mensaje iba dirigido a un contacto llamado V. ¿Bouquelin? Merrow volvió rápidamente a su asiento y justo a tiempo. Raven ya regresaba del servicio de señoras. Unos minutos más tarde, Thorne regresó también, con el rostro pálido. Ha accedido a una reunión, pero insiste en el pago completo, dijo en voz baja. No sé de dónde sacar esa cantidad en un día. Tenemos un plan. Raven puso su mano sobre la de él. Si tu mujer firma los papeles mañana, podemos hipotecar la casa y conseguir el dinero. ¿Y si vuelve a negarse? Raven sonrió. Entonces tendremos que recurrir al plan alternativo. ¿Has preparado lo que te decía? Thorne asintió. Sí, pero no estoy seguro de que sea una buena idea. Si algo sale mal, nada va a salir mal, lo interrumpió Raven. Ya lo he hecho antes. La dosis está calculada con precisión. Solo se sentirá mal, lo suficiente para no meterse en el papeleo, sin consecuencias graves. Merrow se esforzó por no delatar su presencia. Raven hablaba como si hubiera llevado a cabo planes similares más de una vez. Y parecía estar jugando un doble juego, cooperando con Thorne, pero al mismo tiempo contactando con Bouquelin a sus espaldas. Después de terminar su café, Murrow pagó y salió discretamente del restaurante. Al subir al coche, llamó inmediatamente a su padre. «Papá, he descubierto algo importante», dijo. «Raven está jugando un doble juego. Está en contacto con Bouquelin a espaldas de Thorne, y ambos están planeando una reunión con él mañana a las 3 de la tarde. ¿Estás seguro de eso?» La voz de Vance estaba tensa. «Estoy seguro. Vi el mensaje en su teléfono y les oí hablar. Siguen planeando hacerme firmar los papeles y luego...» Merrow no pudo terminar la frase. «Ven aquí enseguida», dijo Vance. «Me pondré en contacto con Lowell. Tenemos que prepararnos para mañana». Cuando Merrow llegó a casa de su padre, Lowell ya estaba allí, extendiendo unos papeles sobre la mesa. «La situación es más grave de lo que pensábamos», dijo cuando Merrow terminó de relatar la conversación que había oído por casualidad. «Si Raven está en contacto con Bouquelin, podría significar que está planeando una traición para engañar tanto a Thorne como a ti. O ha estado trabajando para Bouquelin desde el principio», sugirió Vance. «Tal vez encontró a Thorne precisamente porque él tenía una deuda con Bouquelin, y su trabajo consiste en asegurarse de que esa deuda se pague por cualquier medio necesario. En cualquier caso, la reunión de mañana es nuestra oportunidad», se volvió Lowell hacia Merrow. «Necesitamos que vuelvas a casa y actúes con normalidad. Si Thorne pregunta dónde has estado, dile que has estado ayudando a un amigo como escribiste en la nota. ¿Y si intenta...?» Murrow no pudo terminar la frase. «No bebas ni comas nada de lo que te ofrezca», dijo Vance con firmeza. «Inventa cualquier excusa que puedas. Y mañana, cuando vuelva a hablar de los papeles, dile que has cambiado de opinión y que estás dispuesto a firmarlos».
¿Qué? Merrow se sorprendió. Pero tú mismo lo has dicho. No vas a firmar los papeles de verdad, explicó Lowell. Prepararemos unos falsos que se parezcan a los que te mostró Seith. Thorne estará demasiado ocupado preparándose para su reunión con Vauquelin como para comprobarlos detenidamente. Vigilaremos esa reunión, añadió Vance, y la grabaremos en vídeo y audio. Eso nos dará las pruebas que necesitamos contra todos ellos, Thorne, Raven, Seith y puede que incluso Vauquelin. Merrow tiró nerviosamente del borde de su blusa. ¿Y si algo sale mal? Vance puso la mano en el hombro de su hija. Estaremos allí cada minuto. Si hay el menor peligro, intervendremos. Te prometo que no dejaré que te pase nada. Merrow respiró hondo y asintió. Muy bien, así lo haré. Pero primero tengo que llamar a Jenny. Es la única que sabe lo que está pasando y probablemente esté preocupada. Cuando Merrow llegó a casa, ya era tarde. Thorne estaba sentado en el salón, mirando algo en su portátil. Cuando vio a su mujer, levantó la vista. «Llegas tarde», dijo con un deje de disgusto en la voz. «¿Cómo han ido los preparativos?» «Lo siento, nos hemos dejado llevar», sonrió Murrow intentando que pareciera natural. «Jenny es tan perfeccionista que todo tiene que salir perfecto. Te he preparado chocolate caliente». Thorne señaló la taza que había sobre la mesita. «Pensé que querrías entrar en calor después de un largo día». Merrow sintió un vuelco en el corazón. Esto era lo que le había estado contando a Raven. «Gracias, pero ya he tomado demasiado café en casa de Jenny», sonrió con culpabilidad. «Me temo que si bebo más no podré dormir. Será mejor que me vaya directamente a la cama. Ha sido un día agotador». Un destello de decepción apareció en el rostro de Thorne, pero se recompuso rápidamente. «Como quieras. Por cierto, estaba pensando en esos documentos. Tienes razón. No deberíamos tener prisa. Discutámoslo mañana cuando estés descansado». En realidad, hizo una pausa Murrow como si reflexionara sobre algo. «Yo también he estado pensando en ello, y he llegado a la conclusión de que quizá tengas razón. Si esto va a protegernos de posibles demandas, deberíamos hacerlo cuanto antes». El rostro de Thorne se iluminó con repentina alegría. «¿De verdad? ¿Has cambiado de opinión?» «Sí», asintió Merrow. «Vayamos mañana a casa del señor Seith y firmemos estos papeles». Thorne parecía como si le hubiera tocado la lotería. «Estupendo. Le llamaré por la mañana y concertaré una cita». Mientras yacía en la cama, Merrow sentía que el corazón le latía con fuerza por el miedo y la excitación. Mañana se decidiría todo. Mañana descubriría quién estaba realmente jugando un doble juego y quién sería el ganador en esta peligrosa partida. La mañana en la oficina de la empresa de seguridad de Vance Hadley comenzó mucho antes del amanecer. Vance y Lowell no habían salido de la habitación en toda la noche, analizando la información que habían recopilado y elaborando un plan de acción. Las paredes del despacho estaban colgadas de fotografías, gráficos de flujos financieros y líneas de tiempo. En el centro de este caos de información había 3 fotografías, la de Thorne, la de Raven y la del poco conocido pero siniestro Simon Vauquelin. «Esto no me gusta». Lowell se frotó los ojos oscurecidos por el sueño. «Cuanto más indago, más se complica el panorama». Vance levantó la vista de los documentos que había estado estudiando durante las 2 últimas horas. «¿Qué has encontrado?» «Mira», Lowell colocó varias impresiones delante de él. En los últimos 6 meses, Merrow había ido 4 veces al médico con los mismos síntomas: debilidad, mareos, náuseas, dolor abdominal intermitente. Los médicos no encontraron nada grave, lo achacaron al estrés y la fatiga. «¿Envenenamiento?», preguntó Vance tenso. «Eso parece. Lento, gradual, para no levantar sospechas. Hablé con un toxicólogo que conozco, le describí los síntomas. Cree que podría tratarse de arsénico o talio, venenos clásicos que, a dosis bajas,
provocan exactamente estos síntomas y son difíciles de detectar en las pruebas rutinarias. Vance sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. Ese cabrón estaba envenenando a mi hija. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cuánto hace que empezó? Según el historial médico, más o menos cuando contrató un seguro de vida para ella. Lowell pasó página. Pero hay algo más que me preocupa. He comprobado la póliza. Tiene una cláusula de pago doble en caso de accidente o muerte violenta. Vance levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados. Así que no solo planeaba envenenarla lentamente, quería escenificar un accidente o un asesinato. Es muy probable, asintió Lowell. Y hay algo más. He investigado a Raven Galbraith más a fondo. Su pasado de fraude no era solo fraude financiero. Su cómplice, el director financiero, apareció muerto en su celda un mes después de su detención. Oficialmente un suicidio, pero hubo algunas circunstancias sospechosas. ¿Crees que ella lo mató? No directamente, pero podría haberlo organizado. Tiene conexiones en ciertos círculos. Y curiosamente, después de su muerte, la compañía de seguros pagó una gran suma a su ex esposa, de quien se había divorciado un año antes. Y esta ex esposa desapareció en cuanto recibió el dinero, terminó Lowell. No he podido encontrar ningún rastro de ella, pero la descripción se parece mucho a nuestra Raven. Vance se levantó y se acercó a la ventana. Amanecía tras el cristal, coloreando el cielo de Round Rock de un suave rosa. Aquel apacible paisaje parecía burlarse de la situación en la que se encontraban. «Es una profesional», dijo en voz baja, «y Thorne no parece ser su primer socio en tales planes. Y probablemente no será el último», añadió Lowell. «Creo que lo utilizará del mismo modo que a su último cómplice, conseguir que le haga el trabajo sucio y luego deshacerse de él. Pero, ¿por qué iba a ponerse en contacto con Böckelin?» Vance se volvió hacia su amigo. «Si está planeando una traición, es arriesgado. Quizá le esté ofreciendo a Böckelin un trato mejor», sugirió Lowell. «El pago total de la deuda más los intereses a cambio de ayuda para eliminar a Thorne una vez que esté hecho. O...» Se calló, claramente indeciso. «¿O qué? ¿O ha estado trabajando para Böckelin desde el principio? Encontró a Thorne, sabiendo de sus deudas, e impulsó este plan». Vance golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «En cualquier caso, Merrow está en peligro, y la reunión de hoy es clave. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad». Se acercó al diagrama dibujado en la pizarra. «¿Has hablado con Jeff? ¿Están listos sus hombres?» Lowell asintió. 3 equipos de vigilancia, todos con experiencia en las fuerzas especiales. Uno para vigilar la casa de Thorne y Merrow, otro el despacho de Sid, otro el lugar de encuentro con Böckelin. ¿Y los micrófonos? Instalados ayer en el coche y el maletín de Thorne. Nuestro hombre, disfrazado de mensajero, entregó los documentos y adjuntó un transmisor en miniatura. Vance asintió satisfecho. «Bien, entonces solo nos queda esperar y confiar en que Merrow cumpla su papel». En ese momento sonó el teléfono. Vance miró la pantalla y era Merrow. «Hija, ¿qué ocurre?», preguntó contestando al teléfono. «Papá, he encontrado algo». La voz de Merrow sonaba tensa. «Había una cajita escondida en el cuarto de baño, en el armario detrás de mi medicación. Contenía unas pastillas blancas sin etiquetar y polvos en bolsitas, y había una nota con dosis y fechas». «No toques nada con las manos», dijo Vance rápidamente. «Utiliza una servilleta o guantes. Haz una foto de todo y ponlo donde no parezca que estabas buscando nada». «Ya está hecho», dijo Merrow. «Te he enviado las fotos». «Papá, había marcas junto a las fechas, me sentí mal. ¿De verdad me estaba envenenando?» La voz de Merrow tembló, y Vance sintió que el corazón le dolía por su hija. «Eso parece, querida,
pero ahora lo sabemos con certeza y podemos probarlo. ¿Está Thorne en casa? No, salió hace una hora. Dijo que volvería a las 11 para ir a casa de Seith. Bueno, úsea ese tiempo para reunir más pruebas, pero ten mucho cuidado. Y recuerda, no debes comer ni beber nada en su presencia esta noche. Cuando Vance terminó de hablar, se volvió hacia Lowell, que ya estaba mirando las fotografías que Murrow había enviado. Sin duda es veneno, dijo sombríamente. Y los registros muestran que lo había estado poniendo sistemáticamente en la comida o bebida de Murrow durante los últimos 4 meses. Pequeñas dosis, pero suficientes para deteriorar gradualmente su salud. Bueno, ahora tenemos todas las pruebas que necesitamos. Vance se acercó a un armario y sacó una pistola. Es hora de poner fin a esto. Tómate tu tiempo. Lowell puso la mano en el hombro de su amigo. Tenemos que proceder según el plan. Si intervenimos ahora, solo podremos llevar a Thorne ante la justicia, y Raven y Vauclane seguirán en libertad y podrían suponer una amenaza para Merrow en el futuro. Vance asintió a regañadientes, dándose cuenta de que su amigo tenía razón. Tienes razón, los necesitamos a todos, pero te juro que si a mi hija se le cae un pelo de la cabeza... Eso no va a ocurrir, dijo Lowell con firmeza. Vigilaremos todos sus movimientos. En la casa de los Tyndall, Murrow buscó febrilmente más pruebas. Ya había revisado el estudio de Thorne, pero no encontró nada sustancial. Al parecer, él era lo bastante cuidadoso como para no guardar documentos comprometedores en casa. El tiempo pasaba y, con cada minuto que pasaba, Merrow podía sentir cómo aumentaba su ansiedad. Sabía que hoy podía ser un día crucial en su vida, y no solo su futuro, sino posiblemente su vida, dependían de cómo desempeñara su papel. Hacia las 11 oyó abrirse la puerta principal. Thorne había vuelto, y su humor, a juzgar por sus pasos ligeros y sus silbidos, era excelente. «¿Merrow?» gritó. «¿Estás lista?» «Casi», dijo ella desde el dormitorio, tratando de mantener una voz informal. «Dame 5 minutos». Se puso rápidamente el atuendo que había preparado de antemano, el estricto traje que solía llevar a las reuniones de padres y profesores. Se maquilló ligeramente para cubrir su palidez y, respirando hondo, salió hacia su marido. Thorne tenía un aspecto impecable, una camisa nueva, un traje caro, el pelo pulcramente peinado. Nada en su aspecto delataba la apariencia de un hombre que planeaba un crimen. «Estás preciosa», dijo con una sonrisa. «¿Estás lista para conocer a nuestro abogado?» «Sí», dijo Murrow con una sonrisa tensa. «Lo pensé anoche. Tienes razón. Deberíamos optimizar nuestras finanzas». Thorne parecía satisfecho. «Me alegro de que te hayas decidido. Realmente nos interesa a ambos». De camino al despacho de Seith, Thorne se mostró inusualmente parlanchín, hablando de planes futuros, de posibles vacaciones, de inversiones que podrían hacer. Merrow le escuchaba, asombrada de lo fácil y despreocupado que mentía. En 10 años de matrimonio, ¿nunca se había dado cuenta de este rasgo suyo? Seith se reunió con ellos en la oficina, tan organizada y profesional como la última vez que habían estado allí. «Me alegro de volver a verles, señor y señora Tyndall», dijo, estrechándoles la mano. «Los papeles están listos como habíamos hablado». Se sentaron a la mesa y Seith les tendió los papeles. Merrow los miró detenidamente, fingiendo escudriñar cada punto. Lo que realmente buscaba era la confirmación de que eran los mismos papeles que la última vez. «Todo parece en orden», dijo finalmente, levantando los ojos hacia Thorne. «¿Estás seguro de que esta es la mejor solución para nosotros?» «Absolutamente», Thorne le apretó la mano. «Confía en mí». Merrow asintió y cogió la pluma que le ofrecía Seith. Firmó lentamente cada página, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Esperaba que su padre y Lowell
los estuvieran observando y que todo estuviera saliendo según lo planeado. Cuando firmó la última página, Thorne exhaló un suspiro de alivio. «Bien», dijo, volviéndose hacia Seth. «¿Cuándo entrarán en vigor los documentos?» «Legalmente, de inmediato», respondió Seth. «Pero necesitaremos unos días para completar el papeleo. Me pondré en contacto contigo cuando esté listo». Al salir del despacho, Thorne parecía casi feliz. Rodeó los hombros de Merrow con el brazo. «Gracias, querida. Sabía que tomarías la decisión correcta». «Confío en ti», dijo Merrow, obligándose a sonreír. «¿Y ahora qué?» «Tengo otra reunión», contestó Thorne, mirando el reloj. «Una de negocios. ¿Te importa si te llevo a casa y luego nos vamos de negocios?» «Claro que no», sacudió Merrow con la cabeza. «Es que tengo planes para preparar las clases de la semana que viene». De camino a casa, Thorne recibió un mensaje de texto que le hizo fruncir el ceño. «¿Ocurre algo?», preguntó Merrow al notar su reacción. «No, es que el cliente ha reprogramado la reunión una hora antes», respondió, tecleando un mensaje de respuesta. «Tendremos que darnos prisa». Después de dejar a Merrow en su casa, Thorne condujo directamente, sin siquiera darle un beso de despedida como solía hacer. Ella lo miró, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. En cuanto el coche de Thorne dobló la esquina, Merrow sacó el teléfono y marcó el número de su padre. «Ha ido a una reunión», dijo en cuanto Vance contestó. «Dice que el cliente ha adelantado la hora». «Lo sabemos», respondió Vance. «Nuestra gente lo está vigilando. Parece que Vauquelin cambió la hora de la reunión. Eso podría ser una buena señal. Está nervioso. ¿Qué hago ahora? Quédate en casa y mantente en contacto. Te avisaremos cuando termine». Merrow colgó el teléfono y entró en casa. Ahora solo le quedaba esperar y confiar en que el plan funcionara. En la sede de la empresa de seguridad, Vance y Lowell siguieron los movimientos de Thorne a través de la baliza GPS instalada en su coche. «Se dirige hacia un distrito de almacenes en el extremo este de la ciudad», dijo Lowell mirando la pantalla. «El lugar típico para una reunión como esta, poco poblado, con muchas vías de escape». «¿Ha llegado ya Raven?», preguntó Vance. «Sí, su coche está aparcado fuera del almacén abandonado 16. Y hay otros 2 coches, un todoterreno negro y un sedán plateado, probablemente Vauquelin y sus hombres. ¿Nuestros equipos en posición?» «Los 3. Jeff dice que tienen una visibilidad excelente y que están listos para intervenir a la primera señal». Vance asintió y miró su reloj. El tiempo parecía ralentizarse, cada minuto se alargaba hasta convertirse en una eternidad. «Ponlo en el altavoz», dijo. «Quiero oír lo que está pasando». Lowell encendió el transmisor y la oficina se llenó con el ruido del motor y la respiración apagada de Thorne. Por lo que parecía, estaba tenso y nervioso. Al cabo de unos minutos, el ruido del motor se apagó. Thorne había aparcado. Se oyó el ruido de una puerta que se abría y cerraba, y luego unos pasos. «Llegas tarde», se oyó una voz de mujer. «Raven». «Sabes que llevaba a Merrow a casa», contestó Thorne. «No podía dejarla en medio de la carretera». «¿Firmó los papeles?» «Sí, todo fue como la seda. La casa y todas las facturas son oficialmente mías ahora». «Bien», sonó complacida Raven. «Ya están aquí, esperando dentro. Recuerda lo que hablamos. Ofrece el 30% ahora y el resto en 15 días. ¿Crees que lo aceptarán?» Había dudas en la voz de Thorne. «No tienen elección. Podemos ofrecer garantías, escrituras de la casa, pólizas de seguro. Se darán cuenta de que les conviene darnos algo de tiempo». Se oyó el ruido de una puerta pesada que se abría, luego pasos en el suelo de cemento. La conversación se apagó, pero unos segundos después llegó una nueva voz, una voz grave con un ligero acento francés. «Señor Tyndall, por fin». La voz de Vauquelin era fríamente cortés. «Le estábamos esperando». «Señor Vauquelin». La voz de Thorne tembló ligeramente.
Gracias por aceptar reunirse. No tenía muchas opciones, ¿verdad? Me debe una importante suma de dinero que venció hace 15 días. Lo sé, y estoy dispuesto a pagarla. Pero necesito un pequeño periodo de gracia para el resto. ¿Un indulto? Hay una nota peligrosa en la voz de Vauquelin. Ya lo hemos hablado. Nada de aplazamientos. Mira, intervino Raven. Tenemos un plan que es bueno para todos. Podemos pagar el 30% de la deuda hoy y el resto en 15 días, con intereses adicionales. ¿Y por qué debería estar de acuerdo? Porque tenemos una garantía, respondió Thorne. La escritura de la casa, que vale más de lo que debo, y una póliza de seguros sobre mi mujer, de la que soy beneficiario. Hubo una pausa, como si Vauquelin estuviera considerando la proposición. Me pregunto, dijo al fin, ¿y qué le ocurrirá a su esposa, señor Tyndall? Un accidente. La voz de Thorne se hizo más tranquila. Ya está todo arreglado. Dentro de una semana, la compañía de seguros me pagará $500,000, más que suficiente para cubrir lo que le debo. ¿Y si algo sale mal? Podía oír el escepticismo en la voz de Vauquelin. Nada saldrá mal, dijo Raven con seguridad. Lo supervisaré todo personalmente. Tengo experiencia en este tipo de cosas. Sí, he oído hablar de su experiencia, señorita Galbraith, dijo Vauquelin con sorna. O debería llamarla señora Jenkins. Por cierto, ¿cómo está su exmarido? Oh, lo siento, lo olvidé. Está muerto. Se hizo un silencio tenso en el despacho de Vance. Lowell y Vance intercambiaron miradas ansiosas. Parecía que Vauquelin sabía más del pasado de Raven de lo que ellos creían. No sé a qué te refieres. La voz de Raven sonó tensa. No juegues conmigo, dijo Vauquelin con brusquedad. Hice averiguaciones sobre vosotros dos antes de aceptar esta reunión, y lo que he averiguado me hace dudar de vuestra fiabilidad. Mira, la voz de Thorne sonaba casi suplicante. Volvamos a los negocios. He traído parte del dinero, como prometí, el 30% de la deuda en efectivo. Se oyó el sonido de un maletín abriéndose, el susurro de un papel. De acuerdo, dijo finalmente Vauquelin. Aceptaré ese dinero, pero debes pagar el resto en una semana, no en 2, y no más retrasos. Trato hecho, aceptó rápidamente Thorne. Una cosa más, añadió Vauquelin. Quiero asegurarme de que no desapareces con mi dinero. Por eso uno de mis hombres te vigilará hasta que tu deuda esté saldada en su totalidad. Espero que no te importe. No, claro que no. La voz de Thorne sonaba asustada. Me alegro. Entonces lo daremos por terminado. Mi gente se pondrá en contacto con usted para organizar la próxima reunión. Se oyeron pasos y luego el sonido de una puerta que se cerraba. Maldita sea, siseó Thorne. Sabe lo tuyo. Es peligroso. Cálmate, replicó Raven con frialdad. No sabe nada, solo va de farol. Y aunque haya oído algo, no importa. En una semana estaremos lejos de aquí, con el dinero, y Vauquelin se quedará sin nada. ¿Qué hay de su hombre que nos estará vigilando? No te preocupes por eso. Sé cómo manejar este tipo de problemas. Solo tienes que centrarte en tu esposa. ¿Está todo listo? Sí. La voz de Thorne se volvió más tranquila. Esta noche recibirá su última dosis. Habrá terminado por la mañana. Asegúrate de que parezca un accidente, le recordó Raven. Nada debe apuntar a un asesinato o el seguro no funcionará. Lo sé, replicó Thorne irritado. No me sermonees. Lo tengo todo planeado. Se cae en la bañera y se golpea la cabeza. El típico accidente. Hubo un silencio sepulcral en el despacho de Vance. Vance estaba de pie, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Ya basta, dijo por fin. Tenemos todo lo que necesitamos. Dé la orden de detención. Lowell negó con la cabeza. Todavía no. Tenemos que esperar a que se dispersen. Si los cogemos a todos juntos, Vauquelin puede usar su influencia para salir.
Tenemos que pillar a Thorne y a Raven con las manos en la masa cuando se estén preparando para... Se calló, no queriendo decir en voz alta lo que ambos sabían. No puedo arriesgar la vida de Merrow, Vance negó con la cabeza. Nos los llevamos ahora. Espera. Lowell levantó una mano. Escuchad. Las voces de Thorne y Raven volvieron a salir por el altavoz. Reúnete conmigo esta noche a las 8 en tu casa, decía Raven. Traeré el resto de lo que necesitaremos, y no te olvides de preparar su chocolate caliente favorito. De acuerdo, respondió Thorne. Nos vemos esta noche. Se oyeron pasos y luego el sonido del motor al arrancar, mientras Thorne se alejaba. Jeff, dijo Lowell por la radio. Seguid a Tyndall, pero no os acerquéis demasiado. Equipo 2, quédense con Raven. Equipo 3, vigilad a Bucklen y a sus hombres. Ninguna acción sin mis órdenes. Vance se hundió en su silla, con el rostro pálido por la rabia contenida. Planean matar a mi hija esta noche, dijo en voz baja. ¿Y vamos a quedarnos mirando? No, respondió Lowell con firmeza. Vamos a detenerlos, pero lo haremos para que no puedan volver a hacer daño a Merrow ni a nadie más. Confía en mí, amigo. Tengo un plan. Se acercó al teléfono y marcó un número. Soy Pierce. Póngame con el detective Harrison. Mike, soy Lowell. ¿Recuerdas cuando dijiste que me lo debías? Es hora de pagarlo. Exactamente 1 hora después de que Merrow llamara a su padre desde la casa de la SRA. Finch, la casa Tyndall fue puesta bajo vigilancia secreta. 3 exmilitares que ahora trabajaban para la empresa de seguridad de Vance se habían colocado en posiciones estratégicas alrededor de la casa. Jeff Riley, el jefe del equipo, estaba sentado en una discreta furgoneta al final de la calle, coordinando las acciones de sus hombres. El objetivo principal ha salido de la casa, informó a través de un canal de comunicaciones seguro. Se dirige a su coche. Inician la operación. La voz de Vance salió por el altavoz y sonó firme y tranquila, pero quienes le conocían lo suficiente podían detectar en ella una rabia contenida. Vance Hadley no era un hombre propenso a los arrebatos emocionales. 30 años de servicio militar le habían enseñado a controlar sus sentimientos y a actuar con frialdad incluso en las situaciones más extremas. Pero ahora, cuando se trataba de la seguridad de su única hija, estaba dispuesto a utilizar todas sus habilidades y recursos para protegerla. Tras la llamada de Murrow, no perdió el tiempo. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con su viejo amigo y antiguo compañero de trabajo, Lowell Pierce, que trabajaba como investigador privado desde que dejó el ejército. A continuación llamó a Jeff Riley, que dirigía el departamento de operaciones de su empresa de seguridad, y, por último, recurrió a su viejo conocido del departamento de policía de Round Rock, el detective Michael Harrison. No podemos irrumpir en la casa y detenerlo sin más, explicó Harrison mientras se reunían en la oficina de la empresa de seguridad. Necesitamos pruebas contundentes. No basta con escuchar una conversación. Tengo un plan, dijo Vance. Vamos a hacer 2 cosas. Primero, investigaremos los negocios financieros de Thorne a lo largo de los años. Si realmente planea dejar a Murrow sin dinero, tiene que haber un rastro. Segundo, vigilaremos la casa y a Thorne. Si podemos pillarle infraganti mientras entrega el dinero a los acreedores o se prepara para... Vaciló, incapaz de decir en voz alta lo que su yerno podría estar planeando. Para algo ilegal, tendremos motivos para arrestarlo. Puedo organizar una comprobación financiera, asintió Lowell. Tengo contactos en el sector bancario, y yo me encargaré de la vigilancia, añadió Jeff. Mis chicos son profesionales, no los descubrirán. De acuerdo, suspiró el detective Harrison. Hablaré con el fiscal. Si reunimos suficientes pruebas, emitirá una orden de detención. Pero tengo que advertirte de que, si ese tal Thorne es tan astuto como dices, podría haber cubierto sus huellas. No es tan listo, replicó Vance.
Es demasiado confiado y cree que nadie sabe lo que trama. Esa es su debilidad y la estamos explotando. Ahora, una hora después de la llamada de su hija, el plan estaba en marcha. Lowell ya había recibido los primeros resultados de la auditoría financiera y confirmaban los peores temores de Vance. Thorne estaba retirando dinero sistemáticamente de cuentas conjuntas a cuentas secretas en el extranjero. Es un buen alumno, pero un mal maestro, comentó Lowell revisando los extractos. Utiliza los esquemas clásicos de blanqueo de dinero, pero no se le da muy bien. Puedo rastrear cada dólar. Al mismo tiempo, Jeff y su equipo establecieron una vigilancia sobre Thorne, que al parecer estaba demasiado ocupado con sus planes para darse cuenta de la cola. Se reunió con una mujer en un café de Main Street, informó Jeff. Pelo negro, alta, vestida elegantemente. Está claro que no son solo colegas. Raven Galbraith, asintió Vance. Por lo que Murrow había oído, era su cómplice y probablemente su amante. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Thorne y Raven salieron del café y se dirigieron a la oficina del bufete de abogados Seith y Asociados, donde pasaron cerca de una hora. Thorne regresó brevemente a su casa antes de conducir en dirección al distrito de almacenes de las afueras de la ciudad. ¿Distrito de almacenes? El detective Harrison frunció el ceño. Allí no hay más que edificios abandonados. No es un buen lugar para una reunión de negocios. A menos que sea con los acreedores de los que hablaba Merrow, señaló Lowell. ¿Cómo los llamaba Thorne? Vauquelin, creo. Simon Vauquelin, confirmó Jeff, consultando rápidamente la información en su tableta. Una familia franco-canadiense vinculada al negocio del juego ilegal. Unas cuantas condenas, pero nada serio. Siempre se salía con la suya gracias a sus caros abogados. Parece que Thorne se endeudó con la gente equivocada, dijo Vance sombríamente. Y ahora intenta salir de ella con el dinero de Merrow. Y quizá con su vida, añadió Lowell en voz baja. Vance apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Jeff envía un segundo equipo al almacén. Pero nada de acción, solo observar y grabar por ahora. Necesitamos pruebas. Los acontecimientos se intensificaron. Al anochecer tenían una grabación completa de la reunión de Thorne y Raven con Vauquelin, en la que se hablaba abiertamente de la transferencia de dinero y de los planes para Merrow. Al mismo tiempo, Lowell encontró en el historial de compras de Thorne pedidos de ciertos productos farmacéuticos que, combinados, podrían haber causado síntomas similares a los que Merrow se había quejado en los últimos meses. La estaba envenenando, dijo Lowell, mostrando los resultados de las pruebas. Lentamente, en pequeñas dosis, para no levantar sospechas, el patrón clásico. Vance sintió una oleada de fría rabia surgir en su interior, pero exteriormente mantuvo la calma. ¿Tenemos pruebas suficientes?, preguntó mirando al detective Harrison. Este asintió con la cabeza. Más que suficientes. He hablado con el fiscal y emitirá una orden de detención dentro de una hora, pero preferiría pillarlos con las manos en la masa mientras cometen el delito. Fortalecerá nuestro caso en la corte. Planean reunirse en casa de Thorne esta noche, dijo Lowell, revisando las cintas de las conversaciones escuchadas. Al parecer, será entonces cuando lleven a cabo su plan para Merrow. No podemos correr ese riesgo, objetó Vance. Mi hija no será un cebo. Ya está a salvo, le recordó Lowell. Está en tu casa, vigilada. Vendrán a una casa vacía, y entonces es cuando los atraparemos, asintió el detective Harrison, con las manos en la masa, en preparación para el crimen. El plan se puso en marcha de inmediato. La casa de Tyndall fue puesta bajo vigilancia, y todas las conversaciones dentro fueron monitoreadas por dispositivos instalados por el equipo de Jeff. Merrow, que estaba a salvo en casa de su padre, estaba de guardia, dispuesta a proporcionar cualquier información que se necesitara. Exactamente a las 8 de la tarde, Thorne condujo hasta la casa. 10 minutos después llegó Raven.
Entraron en la casa, sin saber que todas sus palabras y acciones estaban siendo grabadas. —¿Merrow? —gritó Thorne, entrando en la casa. —¿Estás en casa? Al no recibir respuesta, recorrió las habitaciones comprobando cada una de ellas. —No está —dijo, volviendo a la sala de estar, donde lo esperaba Raven. —Qué raro. No ha dicho que fuera a ninguna parte. —¿Algún problema? —preguntó Raven sacando una pequeña bolsa de su bolso. —No lo sé. Thorne frunció el ceño. Suele avisarme si se retrasa. —Quizá dejó una nota —sugirió Raven. Thorne echó un vistazo a la cocina y encontró una nota pegada a la nevera. Jenny me ha pedido que la ayude a preparar un acto escolar. Volveré tarde. No me esperéis despiertos. Toma, le mostró la nota a Raven. No pasa nada, está en casa de su amiga. Genial, sonrió Raven. Eso es aún mejor. Podremos prepararlo todo sin prisas. Sacó de la bolsa varios frasquitos y bolsitas de polvo blanco. Esta es la última dosis, dijo, mostrando uno de los paquetes. Añádelo a su chocolate caliente cuando vuelva. Desaparecerá por la mañana. ¿Parece una muerte natural?, preguntó Thorne, mirando el polvo. No exactamente. Raven negó con la cabeza. Por eso tenemos que fingir un accidente. Cuando beba el chocolate, la droga hará efecto en 1 hora. Se sentirá débil, mareada. Sugiérele que se dé un baño para relajarse, y entonces hizo un gesto expresivo. Entendido. Thorne parecía tenso. ¿Y el seguro? ¿Estás seguro de que lo pagarán? Absolutamente, respondió Raven con seguridad. Los accidentes en el baño son una de las causas más comunes de muertes domésticas. No habrá ninguna sospecha. En la furgoneta de vigilancia, Vance escuchó esta conversación con cara de piedra. Solo el blanqueamiento de sus nudillos delataba su estado interior. «Ya basta», dijo en voz baja. «Tenemos todo lo que necesitamos». El detective Harrison asintió y se llevó el walkie-talkie a los labios. «Todos los equipos, vamos a entrar. Código Alfa». 30 segundos después se oyó un fuerte golpe en la puerta de la casa de los Tyndall. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Thorne y Raven se quedaron paralizados, mirándose con pánico. Raven trató rápidamente de volver a meter los viales y los sobres en su bolso, pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe bajo la presión de un escuadrón especial de la policía. «Policía de Round Rock, arriba las manos, no se muevan». Thorne y Raven fueron agarrados y tirados al suelo antes de que pudieran hacer nada. El detective Harrison entró a continuación, mostrando una orden de arresto. Thorne Tyndall, Raven Galbraith, quedan arrestados bajo sospecha de fraude, conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio. Thorne parecía aturdido, con el rostro pálido. «Aquí hay un error», murmuró. «No he hecho nada. Guárdese su explicación para el tribunal, señor Tyndall», replicó Harrison con frialdad, señalando con la cabeza a los agentes que ya estaban esposando las muñecas de los arrestados. Raven, a diferencia de Thorne, mantuvo la compostura. Sus ojos evaluaron rápidamente la situación, como si buscaran la forma de escapar, pero viendo que escapar era imposible, decidió cambiar de táctica. «Quiero hacer una declaración», dijo mirando al detective. «Estoy dispuesta a colaborar con la investigación». «¿Qué está haciendo?», siseó Thorne. «Lo siento, cariño, pero no voy a caer contigo», dijo Raven con frialdad. «Detective», se volvió hacia Harrison, «puedo proporcionarle información sobre los asuntos financieros de Thorne, sus deudas con los acreedores y los planes que tiene para su esposa. Yo solo era su contable, él me amenazó, me obligó a ayudarle». «Está mintiendo», gritó Thorne. «Fue idea tuya. Tú lo planeaste todo». «Llévenselos», ordenó Harrison, y los agentes sacaron a los arrestados de la casa. Mientras salían, Vance entró en la casa. Su rostro estaba sombrío, pero había un brillo de alivio en sus ojos. «Se acabó», dijo.
echando un vistazo a la sala de estar, donde Thorne y Raven habían estado discutiendo el asesinato de su hija hacía un momento. No volverían a hacerle daño a Merrow. El detective Harrison asintió, reuniendo los viales y polvos que Raven había dejado en bolsas de pruebas. Había pruebas más que suficientes. Intento de asesinato, fraude, conspiración. Les esperaba una condena seria, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes. Raven ya tenía antecedentes penales, y Thorne había tenido problemas con la ley desde la universidad. Pequeños fraudes silenciados gracias a familiares poderosos. ¿Y Vauquelin?, preguntó Vance. Fue detenido durante una reunión con el cómplice de Thorne, Marcus Seith, respondió Harrison. Parece que estaban planeando algún tipo de plan adicional. A Vauquelin le encontraron en posesión de armas y drogas no registradas, así que también va a pasar una larga temporada en la cárcel. Vance respiró hondo. La tensión de los últimos días empezaba a abandonarle. «Tengo que llamar a Merrow», dijo. «Necesita saber que se ha acabado». Merrow recibió la noticia de la detención de su marido y sus cómplices con sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía aliviada porque la pesadilla de los últimos días había terminado y ya no corría peligro. Por otro lado, no podía evitar sentir el dolor de la traición del hombre en quien había confiado durante 10 años de su vida. «¿Cómo he podido estar tan ciega?», se preguntó, sentada en el salón de la casa de su padre. «¿Cómo pude no ver quién era en realidad todos estos años?» «No te culpes», dijo Vance en voz baja, sentado junto a su hija. Era muy convincente. La gente como Thorne es difícil de reconocer. Son maestros de la manipulación y el engaño. «Pero tú lo has visto», dijo Merrow. «Siempre desconfiaste de él». Vance se encogió de hombros. «Tenía la ventaja de no estar enamorada de él. Y luego no te conté mis sospechas porque respetaba tu decisión. Quizá fue un error». «No», Merrow negó con la cabeza. «Entonces no te habría creído». Lowell entró en ese momento en la habitación con una carpeta en la mano. «Siento interrumpir», dijo, «pero he pensado que deberías ver esto, Merrow». Puso la carpeta sobre la mesa delante de ella. Dentro había estados financieros, extractos bancarios y documentos legales. «Es un análisis completo de tus finanzas y las de Thorne», explicó Lowell. «La buena noticia es que hemos podido bloquear todas las cuentas a las que transfería dinero. Con la ayuda del detective Harrison y del fiscal, ya hemos iniciado el proceso para devolverte esos fondos». «¿Y la casa?», preguntó Merrow. «Esos documentos que firmé no son válidos», sonrió Lowell. «En primer lugar, se firmaron bajo coacción, lo que los hace legalmente nulos. En segundo lugar, Marcus Seith ha sido detenido por cómplice de fraude, lo que también pone en entredicho todos los documentos que firmó. La casa sigue siendo suya». Murrow sintió que se le caía un gran peso de los hombros. «Gracias», dijo en voz baja. «Ni siquiera sé cómo agradecéroslo». «No tienes nada que agradecernos», replicó Vance, rodeándola con los brazos. «Somos familia, y la familia siempre se protege mutuamente». Las semanas siguientes fueron de reflexión y recuperación para Merrow. Se mudó temporalmente con su padre, incapaz de permanecer en la casa donde se planeó su asesinato. El detective Harrison les mantuvo regularmente informados de los avances de la investigación y de los preparativos para el juicio. Thorne y Raven permanecían en prisión preventiva, sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga. Seith también permaneció en prisión, cooperando con la investigación con la esperanza de que se le redujera la condena. Vauquelin, que tenía contactos y recursos, intentó obtener la libertad bajo fianza, pero no lo consiguió. Las pruebas contra él eran demasiado sólidas. Poco a poco, la vida de Merrow empezó a mejorar. Volvió a la enseñanza y encontró consuelo trabajando con niños. Sus colegas y amigos la apoyaron y la ayudaron a superar este difícil momento. «Saldrás de esta», le dijo Jenny cuando visitó a su amiga. «Eres más fuerte de lo que crees».
Y Merrow sintió una nueva fuerza. Tras sobrevivir a la traición y escapar de la muerte por los pelos, encontró una resistencia y una determinación que nunca antes había conocido. Una noche, aproximadamente un mes después de la detención de Thorne, Vance y Lowell invitaron a Merrow a cenar a un pequeño restaurante del centro de Round Rock. «Tenemos noticias», dijo Lowell mientras se sentaban a la mesa. «Buenas noticias. Cuéntame». Murrow tomó un sorbo de vino, sintiendo que la tensión de las últimas semanas empezaba a liberarse. «Thorne ha aceptado un acuerdo de culpabilidad», dijo Lowell. «Se declarará culpable de todos los delitos a cambio de cierta indulgencia en su condena». «¿Cuántos supone?», preguntó Murrow sin saber cómo tomarse la noticia. «En lugar de cadena perpetua, le caerán entre 15 y 20 años», respondió Lowell. «Dada su edad, eso significa que pasará la mayor parte del resto de su vida entre rejas». Murrow asintió lentamente. No le alegraba la idea de que el hombre al que una vez había amado pasara décadas en la cárcel, pero también comprendió que era lo justo. Thorne había planeado su asesinato y debía responder por ello. «¿Y los demás?», preguntó. «Raven está intentando negociar una condena más leve, alegando que solo fue una cómplice obligada a ayudar a Thorne bajo coacción», dijo Vance. «Pero dado su pasado y las pruebas, el fiscal no está dispuesto a hacer muchas concesiones. Le esperan al menos 10 años. A Seith le caerán menos, de 3 a 4 años», añadió Lowell. En realidad no sabía nada de los planes de asesinato, aunque ayudó con el fraude financiero. ¿Y Vokelin? Merrow recordó el nombre del acreedor al que tanto temía Thorne. «Esa es la parte interesante», sonrió Lowell. «Vokelin estaba en el punto de mira no solo de la policía local, sino también de los federales. El FBI llevaba tiempo vigilando a su familia por sospechas de blanqueo de dinero y chantaje. La detención en Round Rock les dio la pista que necesitaban. Ahora se enfrenta a una sentencia muy larga, posiblemente cadena perpetua. Así que», concluyó Vance levantando su copa, «propongo un brindis, por la justicia que se ha hecho y por un nuevo comienzo». «Por un nuevo comienzo», se hizo eco Merrow, brindando por su padre y por Lowell. Pocos días después de esta conversación, Merrow decidió volver a su casa. Se dio cuenta de que no podría vivir en casa de su padre para siempre, y que tarde o temprano tendría que enfrentarse a los recuerdos asociados a la casa que una vez había compartido con Thorne. Al entrar en la casa, sintió una extraña mezcla de ansiedad y alivio. Todo lo que había allí le recordaba a Thorne: sus cosas, sus fotos, los pequeños objetos que habían ido acumulando a lo largo de sus 10 años juntos. Pero al mismo tiempo era su casa, el lugar que había elegido y amado. Lo primero que hizo Merrow fue quitar la fotografía de su boda de la pared y guardarla en una caja junto con otros recuerdos de su vida pasada. Luego abrió todas las ventanas, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol. «Un nuevo comienzo», susurró, mirando las paredes vacías que ahora podían llenarse de nuevos recuerdos. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Al abrir la puerta, Merrow vio a un mensajero con un ramo de flores. «¿Señora Tyndall?», preguntó. «Señorita Hadley», corrigió ella, decidiendo volver a su nombre de soltera. «Pero sí, soy yo. Esto es para usted». El mensajero le tendió el ramo y un pequeño sobre. Merrow colocó las flores en un jarrón y abrió el sobre. Dentro había una nota de Jenny y otros compañeros de la escuela. «Bienvenida a casa, estamos contigo». Merrow sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, esta vez de gratitud y esperanza. Había pasado por un infierno de traición y miedo, pero había salido fortalecida. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una nueva vida a su manera. Mientras salía al patio trasero, miró al cielo, donde se acumulaban las nubes del atardecer, teñidas de rosa y dorado por la puesta de sol. En ese momento,
Merrow sintió una extraña calma. Trajera lo que trajera el futuro, estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. La última baza en la partida que Thorne estaba jugando no estaba en sus manos, sino en las de aquellos que de verdad se preocupaban por Merrow, su padre, sus amigos y su propia fuerza interior, adquirida a lo largo de aquella terrible experiencia. El teléfono de su bolsillo vibró. Había un mensaje de su padre. «¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda con tus cosas?» «Estoy bien», respondió. «Estoy en casa y estoy bien».